Sean todos bienvenidos a un video más de la materia de metrología, presentado por el equipo número 2 de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Todos conformamos la Facultad de Ingeniería del Colegio de Ingeniería Industrial. Este trabajo está elaborado por parte de la materia de metrología, que lleva como ID 52635, y mi equipo está conformado por el grupo de primavera 2023. Mi equipo está conformado por Ángel Gabriel Castillo Nogueda, Melissa Yolanda Cerezo Sánchez, Lorena Castillo Santa María, Carolina Cueto Ventura y su servidor, Juan Enrique Coutinho Cordero. Sin antes mencionar a nuestro coordinador, el maestro Isidro Pérez Genis, todos conformamos la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, específicamente en la Facultad de Ingeniería. El día de hoy explicaremos 4 sencillas infografías que tienen que ver con el tema principal, que es medición de la temperatura, en donde cada una de ellas abarcará un tema diferente que tenga relación con el tema principal. Sin nada más que añadir, pasaremos a la explicación de la primera infografía, que lleva como nombre temperatura y energía térmica. Pasaremos a la primera infografía, que lleva como título temperatura y energía térmica, donde explicaremos varios conceptos que están relacionados con la misma. Uno de ellos es la definición de calor, que es prácticamente el concepto principal, ya que tiene mucha relación con lo que es la temperatura y energía térmica. La energía térmica representa la energía interna total de un objeto, es decir, la suma de sus energías moleculares potenciales y cinéticas. Nos da un pequeño ejemplo donde nos dice que un bloque en reposo sobre una mesa se encuentra en equilibrio translacional y rotacional respecto a sus alrededores. Un estudio más a fondo del bloque revela que tiene actividad interna. Las moléculas individuales se encuentran unidas por medio de la fuerza elásticas análogas a los resortes. Estas moléculas oscilan respecto a sus posiciones de equilibrio con una frecuencia específica y una amplitud A. Puesto que esta energía interna se relaciona con lo caliente o lo frío que está un cuerpo, recibe el nombre de energía térmica. Cuando los dos objetos son diferentes temperaturas y se ponen en contacto, se transfiere energía de uno a otro. Esto con el objetivo de que ambos cuerpos tengan la misma temperatura y encuentren un punto de equilibrio. Todos los objetos deben tener una nueva propiedad fundamental que determina si estarán en equilibrio térmico con los dos objetos. Esa propiedad se llama temperatura. Es decir, la temperatura lo que hace es buscar ese punto de equilibrio entre dos o más objetos. Se dice que si dos objetos se encuentran en equilibrio térmico, sí y solo sí tienen la misma temperatura. Una vez que se establece un medio para medir la temperatura, tenemos una condición necesaria y suficiente para el equilibrio térmico: la transferencia de energía térmica, que se debe tan solo a una diferencia de temperatura, se define como calor. El calor se define como la transferencia de energía térmica debido a una diferencia de temperatura. Antes de estudiar cómo se mide la temperatura, debemos distinguir claramente temperatura de energía térmica, que son completamente diferentes. Hay que recordar que la energía térmica representa la suma de las energías potenciales y cinéticas de todas las moléculas, que es el concepto que se explicó al empezar la infografía. El siguiente tema, que lleva como título escala absoluta de temperatura, donde nos dice que la temperatura absoluta es el valor de la temperatura medido respecto al cero absoluto de temperatura. Esto en diferentes escalas es conocido como 0 grados Kelvin o menos 273.15 grados Celsius. Una escala de temperatura absoluta es una escala termométrica que indica el valor medido mediante una temperatura absoluta. Las principales escalas de temperatura absoluta son las siguientes: la escala Kelvin, que es conocida como una escala termométrica absoluta cuya unidad es igual a 1 grado Celsius. Esta escala de temperatura es la más usada en ciencia. Y la escala Rankine, que es una escala de temperatura absoluta cuya unidad equivale a 1 grado Fahrenheit, que es la unidad de temperatura del sistema inglés. La escala Kelvin, históricamente llamado como grados Kelvin, es la unidad de temperatura del Sistema Internacional de Unidades, también denominada como SI. Así pues, decimos que la escala Kelvin es la escala de temperatura en la que el cero absoluto representa la ausencia de energía, cuyo valor es de 0 kelvins, que esto equivale a menos 273.15 grados Celsius. El símbolo que se utiliza para expresar una temperatura de kelvins es la letra mayúscula K, por ejemplo, 300 grados Kelvin. La escala Rankine, también interpretada con el símbolo RA o también conocido como R,
Es una escala termométrica basada en los grados Fahrenheit, que es la unidad de temperatura del sistema anglosajón, de modo que la escala Rankine utiliza la escala Fahrenheit, pero parte del cero absoluto, de manera que 0 grados de la escala Rankine equivale al cero absoluto de temperatura. El símbolo de los grados Rankine es R, aunque también se utiliza el símbolo RA. Algunos ejemplos de temperaturas características expresadas en la escala Rankine son las siguientes. 0 grados en la escala Rankine es conocido como el cero absoluto de temperatura, que es equivalente a 0 grados Kelvin. 491,67 grados es conocido como el punto de fusión del agua, que es lo mismo que 0 grados Celsius. 558,27 grados es conocido como la temperatura normal del cuerpo humano, que normalmente es 37 grados Celsius. Y 671,64 grados es conocido como el punto de ebullición del agua, que es igual a 100 grados Celsius. Pasamos a la tercera infografía a explicar, que tiene como título medición de la temperatura. ¿Cómo se mide la temperatura? La temperatura se mide mediante magnitudes termométricas, es decir, diferentes unidades que representan la temperatura con distintas escalas. Para eso se emplea un dispositivo llamado termómetro, del cual existen varios tipos dependiendo de lo que necesites medir. Existen distintos tipos de escala de medir la temperatura. Las más comunes son las siguientes. La escala Celsius, que es la que normalmente utilizamos día con día, también se le conoce como escala centígrada y es la más utilizada para medir la temperatura. En ella, el punto de congelación del agua equivale a 0 grados centígrados y el punto de ebullición es conocido como a 100 grados centígrados. La escala Fahrenheit, que es la escala de los países de habla inglesa y es el que se utiliza en el Sistema Internacional de Unidades, es la medida utilizada por los países de habla inglesa. En esta escala, el punto de congelación del agua ocurre a los 32 grados Fahrenheit y su punto de ebullición a los 212 grados Fahrenheit. Y la escala Kelvin, representada con una letra K, es la medida que se utiliza en la ciencia y establece el cero absoluto como un punto que indica que el objeto no desprende ningún calor y equivale a menos 273,15 grados centígrados. Y es así como existen diferentes tipos de medición de la temperatura. Pasaremos a la explicación de la última fotografía, donde explicaremos los diferentes tipos de termómetros y sus aplicaciones. Empezando por el termómetro de mercurio, que nos dice que su volumen cambia con la temperatura de manera uniforme. El mercurio líquido se dilata muy uniformemente en un amplio espacio de temperatura. Tiene su punto de congelación en menos 39 grados Celsius y el de ebullición a 356,7 grados Celsius, por lo que el intervalo de su aplicación es muy amplio. El termómetro de infrarrojo mide a gran distancia del objeto su temperatura superficial. A mayor temperatura, mayor energía infrarroja se desprende y se detecta. Puede medir temperaturas comprendidas entre los 538 grados Celsius hasta los 3000 grados Celsius en unos cuantos segundos. El termómetro de lámina bimlemática, formado por dos láminas de metales de coeficientes de dilatación muy distintos y arrollados, dejando el coeficiente más alto en el interior. Se utiliza sobre todo como sensor de temperatura en el termohigrófago. El termómetro de gas puede ser de presión constante o volumen constante. Estos termómetros son muy exactos y se utilizan para la calibración de otros termómetros. El conocido como de resistencia es un alambre de algún metal, por ejemplo el metal de platino, cuya resistencia eléctrica cambia cuando cambia la temperatura. Se usan cotidianamente para medir la temperatura ambiental. El conocido como termocuple es un transductor de temperatura y está compuesto por dos alambres de metales diferentes que unidos generan en sus extremos libres una diferencia de potencial proporcional a la diferencia de temperatura entre ellos. Miden temperaturas superiores a los 1000 grados Celsius, por lo cual también su aplicación es muy amplia. Los termómetros con termisor detectan la temperatura con base a un termisor que varía el valor de su resistencia eléctrica en función de la temperatura. Las pequeñas variaciones de tensión entregadas por el circuito integrado son acopladas por su posterior procesamiento por algún convertor analógico o digital para transformar el valor de la tensión a un valor binario. El termómetro digital se utiliza un circuito electrónico para medir la temperatura y luego mostrarlo en un visualizador, que es normalmente el que utilizamos y que cualquiera lo puede tener
para medir la temperatura corporal. El termómetro de globo sirve para medir la temperatura radiante. Consiste en un termómetro de mercurio que tiene el bulbo dentro de una esfera de metal hueca, pintada de negro, de color negro y de humo. Se utiliza para comprobar las condiciones de comunidad de las personas. Y el último es el conocido como bulbo húmedo, que mide el influjo de la humedad de la sensación térmica junto con un termómetro ordinario, donde forma un psicómetro que sirve para medir la humedad relativa, la tensión del vapor y el punto de rocío. Con todo esto explicado, esperamos que no haya quedado ningún tipo de duda y el tema de la medición de la temperatura haya quedado claro. Como parte final, hay que darle créditos a nuestros colaboradores, empezando por nuestro coordinador, el maestro Isidro Pérez Genis, que forma parte de la Facultad de Ingeniería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Presentando mi equipo, el equipo número 2, que está conformado por Ángel Gabriel Castillo Nogueda, con matrícula 2022-37276, que desempeñó el papel de producción. Carolina Cueto Ventura, con matrícula 2022-29750, que desempeñó el papel de producción. Lorena Castillo Santa María, con matrícula 2022-14142, que desempeñó el papel de producción. A Melissa Yolanda Cerezo Sánchez, con matrícula 2022-29657, que desempeñó el papel de editor. Y su servidor, Juan Enrique Coutinho Cordero, con matrícula 2022-59952, que desempeñó el papel de ponente. Nada más que añadir, me queda presentar a mi equipo de producción y les deseamos un excelente día y muchas gracias por su atención prestada.